Bienvenido al primer episodio de tu podcast Concepto Fit. En este primer episodio vamos a estar hablando de cómo están conformados los músculos, cómo es que funcionan, refiriéndome a cómo es que tienen movimiento nuestros músculos, qué tipo de energía utilizan y al final vamos a ver un poco de lo que es la hipertrofia, como un simplemente al segundo episodio, que será precisamente qué es la hipertrofia y cómo es que ganamos masa muscular. Y pues bueno, vamos a empezar primeramente por la pregunta de qué son los músculos. Y bueno, los músculos son literalmente tejidos que hay en nuestro cuerpo. Y ahora yo les estaré haciendo una pregunta: ¿cómo creen que están conformados nuestros músculos, no? Y se los voy a explicar. En este caso, poniendo ejemplo, no sé, nuestro brazo o nuestro bíceps. Yo anteriormente, jamás me puse a pensar como deliberadamente como en este concepto. Pero nuestros músculos como tal no son como, por ejemplo, los huesos. Por ejemplo, el hueso, no sé cómo se llama el hueso que va de nuestro codo a nuestro hombro, pero es literal, pues un hueso, ¿no? Es literalmente solo una parte. Con nuestros músculos es distinto, porque nuestros músculos, por ejemplo, en el caso de nuestro bíceps, no es literalmente como la bolita que vemos, ¿no? O sea, no es literalmente como una bola y de hecho el bíceps tiene, por así decirlo, dos caras, ¿no? Pero se llama bi, de dos. Eso lo veremos ya en otro episodio. Pero bueno, hablando de esto, nuestros músculos están conformados por fibras musculares. Estas fibras musculares son filamentos, ¿cómo se los puedo explicar? Son filamentos o hileras que están como estaqueadas o una encima de otra. Entonces, cuando estas están en conjunto, por así decirlo, todo este conjunto de fibras musculares son a las que llamamos el bíceps, ¿no? En este caso, el que estamos hablando. Entonces, se puede decir que los músculos son el conjunto de fibras musculares que tiene cada uno de nuestros músculos: el bíceps, el tríceps, los hombros, piernas, etc. Ahora, dejando eso de lado, nos tenemos que preguntar, ok, ¿cómo se mueven nuestros músculos o qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo, por así decirlo, cuando queremos mover nuestros músculos? Ahora les preguntaré yo quién es el encargado de mover nuestros músculos, ¿no? Y pues la respuesta es el sistema nervioso. El sistema nervioso o nuestro sistema nervioso es el que está encargado de mover nuestros músculos mediante contracciones. Me gustaría mencionar aquí por así decir, el research o las investigaciones de un doctor que recibió de hecho el Premio Nobel de Medicina precisamente por sus aportaciones del sistema nervioso, y se llama el doctor Charles Scott Sherrington. Y Sherrington vino con el concepto de sinapsis. ¿A qué nos referimos con sinapsis? Bueno, sinapsis se refiere simplemente a la conexión entre dos neuronas, ¿no? Y esto nos va a ayudar para entender lo que estaba a punto de comentarles. El sistema nervioso tiene 3 vías por el cual, por así decirlo, controla o hace que nuestros músculos tengan movimiento. La primera vía son las neuronas motoras superiores que están en nuestro cerebro. La segunda vía son las neuronas motoras inferiores que están en nuestra médula espinal. Y la tercera vía, que también está en la médula espinal, son las neuronas generadoras de patrones rítmicos. Y bueno, les voy a explicar cómo es que funciona el proceso. Cuando nosotros pensamos, por un decir, en tomar un lápiz o un marcador, en este caso, ¿no? Tomar un marcador literalmente y levantarlo. Cómo funciona el proceso es, ok, se manda una señal a nuestro sistema nervioso de que, oye, ¿sabes qué? Pues, quiero levantar este marcador, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo primero que entra en acción? Lo primero que entra en acción en este caso serían las neuronas motoras superiores, que son las que están en nuestro cerebro.
Estas neuronas van a mandar una señal mediante la médula espinal, una señal a las neuronas motoras inferiores. ¿Por qué? Porque las neuronas motoras inferiores son las que se encargan o las que están en los músculos y que dicen, oye, tienes que contraer para levantar este marcador. ¿Y por qué digo contraer? Porque nuestros músculos se mueven a partir de contracciones. Y estas contracciones suceden a causa de una sustancia química que se llama acetilcolina. Y bueno, la acetilcolina simplemente ayuda dentro de nuestros músculos a la transmisión de los impulsos nerviosos. Les voy a explicar un poco más de esto. Cuando sucede esto del proceso mediante el sistema nervioso de las neuronas motoras superiores, que manda la señal a las neuronas inferiores, etc. Estas conexiones son neuromusculares. Con neuromuscular me refiero a que es conexión nervio-músculo. Entonces, se manda por así decirlo, la señal de que, oye, pues quiero levantar el marcatextos. Entonces, el nervio manda la señal al músculo para que el músculo se contraiga mediante la acetilcolina, que es una sustancia química, ¿no? que tenemos dentro de los músculos. Y la tercera vía que les había comentado, como les dije, el sistema nervioso tiene 3 vías para controlar los movimientos de nuestros músculos. La primera, como dijimos, son las neuronas motoras superiores, que por así decirlo, estas son las que mandan la señal tanto a las neuronas motoras inferiores, a nuestra médula espinal, y a las neuronas generadoras centrales de patrones, que es por así decirlo la tercera vía de las que les voy a hablar. Estas neuronas generadoras centrales de patrones, disculpen, ellas son súper fáciles de explicar. Estas son neuronas que simplemente nos ayudan a hacer movimientos, como su nombre dice, de patrones o rítmicos. Con rítmicos me refiero a, por ejemplo, cuando nosotros estamos literalmente caminando. Esto ya es un patrón que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso tienen grabadísimo. De que pues cuando tú estás caminando ya lo haces literalmente de manera inconsciente, ¿no? Otros ejemplos pueden ser masticar, el hecho de estar parpadeando, el hecho de respirar. Esas neuronas generadoras centrales de patrones están por así decirlo, activas durante, 24/7, ¿no? Porque jamás dejamos de respirar. Entonces, cabe mencionar que estos patrones, respirar, caminar, parpadear, etcétera, se llaman patrones motrices. Y ahora, un dato curioso, o que se me hizo particularmente relevante, es la segunda ley de Sherrington. Sherrington, como les había dicho, es este médico, el que ganó el premio Nobel de medicina por sus aportaciones del sistema nervioso. La segunda ley de Sherrington se llama la ley de la inervación recíproca. Y van a decir, ¿y qué es la inervación recíproca, no? Bueno, inervación se refiere a la distribución anatómica funcional de los nervios. Recuerden que estamos hablando para que nuestros músculos se puedan mover, ocupa una señal de nervio a músculo. Entonces, lo que nos dice simplemente esta ley es que les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Lo que nos dice esta ley es que cuando contraemos o cuando estamos utilizando un músculo, en este caso el bíceps, su antagonista, por así decirlo, o su opuesto, si lo quieren ver de una manera más sencilla. Con antagonista me refiero al opuesto. Entonces, el antagonista de nuestro bíceps será nuestro tríceps. El antagonista de nuestras piernas, el antagonista de nuestros cuádriceps serían los femorales. Entonces, más o menos se dan como una idea, ¿no? De músculos antagonistas. Entonces, cuando nosotros contraemos, en este caso, por ejemplo, nuestro brazo, cuando nosotros contraemos nuestro bíceps,
nuestro músculo antagonista, que es el tríceps, esta ley nos dice que queda inhabilitado. Es decir, que literalmente no lo podemos mover. Aparte de que está en una posición, por así decirlo, elongada, que con elongada me refiero a que está pues estirada, por así decirlo. Yo jamás me había como puesto a pensar en como, qué cool, ¿no? Literalmente de esta manera funciona nuestro cuerpo. Pero, o sea, como lo dice esta ley, o sea, cuando nosotros flexionamos, y lo pueden intentar, cuando nosotros flexionamos nuestro bíceps, nuestro tríceps está de que es aguadito porque no está deshabilitado, por así decirlo. Disculpen, es lo que nos dice esta ley. Y opuestamente, cuando nuestro tríceps está en contracción, literalmente lo pueden hacer ahorita, y su bíceps, o sea, literalmente está súper aguado, o sea, está inhabilitado y no hay manera de que puedas como contraer ese bíceps, precisamente por lo que nos dice esta ley, ¿no? De que cuando contraes un músculo, si es que tiene antagonista, su antagonista queda inhabilitado. ¿Y por qué digo si es que tiene antagonista? Porque, por ejemplo, no sé, cuando estamos contrayendo nuestros trapecios, pues nuestros trapecios no es como que tienen un músculo antagonista. Entonces, hablando de eso, por ejemplo, en cuestión de nuestro pecho y nuestra espalda, evidentemente cuando los que entrenamos, que espero que sea la mayoría, cuando entrenamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un remo y estamos contrayendo nuestra espalda, evidentemente no podemos contraer nuestro pecho. En este caso, sí se pudiera aplicar esta ley de la inervación recíproca, ¿no? Porque cuando estamos contrayendo nuestra espalda haciendo, por ejemplo, un remo, en una polea, pues no podemos flexionar nuestro pecho, vaya. Ahora, hablando de otros músculos, por ejemplo, los serratos nos sirven también para empujar, y también, por ejemplo, no digo que es su principal función, pero nos funcionan también como para hacer pull-ups o otro tipo de ejercicios de espalda. Muy bien, ahora que ya sabemos científicamente, literal, cómo es que funcionan nuestros músculos, volvamos a explicarlo rápidamente, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer cierta acción, o cierto movimiento, primero entran en acción nuestras neuronas motoras superiores, las cuales mandan una señal mediante la médula espinal a nuestras neuronas motoras inferiores, y estas mismas, mediante los nervios, recuerden conexión nervio-músculo, tiran una sustancia química en los músculos o en las fibras musculares que se llama acetilcolina, y esta hace que los músculos se contraigan, porque nuestros músculos dependen de contracciones musculares para poder movernos. Y pues la tercera vía que les mencionaba son las neuronas generadoras de patrones rítmicos, que estas nuevamente es cuando caminamos, cuando parpadeamos, cuando masticamos, cuando respiramos. Son neuronas que están activas indefinidamente durante toda nuestra vida, porque siempre van a estar trabajando de alguna u otra manera, ¿no? Ahora, dejando esto de lado, ¿qué tipo de energía utilizan nuestros músculos para moverse? Y esto es no curioso, pero, como que la teoría de qué tipo de energía utilizan nuestros músculos está padre. De esta, por así decirlo, explicación, proviene el hecho de que muchas veces dicen, si tienes más músculo, por así decirlo, puedes comer más. Porque quemas, no voy a decir que quemas grasa, pero quemas energía más rápido. ¿Por qué? Y ahorita se los voy a explicar. ¿Por qué quemas energía más rápido? Porque es muchísimo más difícil en cuestión, dentro de nuestro cuerpo, es metabólicamente más costoso mover, por ejemplo, 1 kilo de músculo a mover 1 kilo de grasa, por así decirlo. Entonces, partiendo de esto, nuestros músculos, dentro de ellos, tienen algo almacenado, que se llama glucosa.
Y la glucosa es principalmente el método por el que nuestros músculos toman energía, mediante un proceso que se llama glicólisis. Ahora, la glicólisis literalmente descompone la glucosa que está almacenada dentro de nuestros músculos y la convierte en energía. Ahora, si les explico rápidamente lo que es glucosa, es simplemente azúcar guardada dentro de nuestras células musculares. Y principalmente no voy a decir que principalmente se obtiene de los carbohidratos, pero es más fácil obtener glucosa en nuestros carbohidratos que consumimos obviamente. Es más complicado, por así decirlo, estar guardando glucosa, por así decirlo, obtenida de las proteínas que consumimos. Es mucho más fácil obtener glucosa y normalmente de los carbohidratos, perdón. Y normalmente cuando decimos glucosa, normalmente nos referimos a azúcar o fructosa, etc. Hablando de fructosa, que es el azúcar que tienen las frutas. Ok, como les decía, nuestros músculos obtienen energía de la glucosa mediante un proceso que se llama glicólisis. Y les voy a hablar aquí rápidamente como de química. Pero bueno, la glucosa en su composición química tiene 6 moléculas de carbón. Estas 6 moléculas de carbón, cuando por ejemplo decidimos que queremos mover, no sé, vamos a hacer una sentadilla, ¿no? Cuando decidimos que queremos hacer nuestro ejercicio de las sentadillas, sucede todo lo que hablamos, ¿no? Del sistema nervioso, neuronas superiores, inferiores, etc. Para esto se tiene que usar cierto tipo de energía. Este tipo de energía proviene de la glucosa, como les menciono, y la glucosa, nuevamente, tiene 6 moléculas de carbón y estas moléculas de carbón se descomponen en 2 pares de 3 moléculas y 3 moléculas y se convierten en una molécula que se llama piruvato. Entonces, suena muy chistoso, yo sé. Entonces, los piruvatos son los que nos dan la energía para estar teniendo este movimiento en nuestros músculos, vaya. Cabe mencionar que el piruvato, por ejemplo, a comparación del ATP, que tal vez no estén familiarizados mucho con este término, pero bueno, el ATP, si tuvieron clases de química, ATP es adenosín trifosfato. Y esto se refiere a literalmente la hormona portadora de la energía primaria en todos los seres humanos. Entonces, los piruvatos, ATP es principalmente la energía que obtenemos de las grasas, rápidamente. Los piruvatos, a comparación del ATP, los piruvatos tienen muy poca energía comparando con la energía que producen o que tienen, por así decirlo, las moléculas de ATP. Entonces, voy a entrar en un tema de anaeróbico y aeróbico. Con aeróbico me refiero a cuando hay oxígeno y anaeróbico me refiero a cuando no hay oxígeno. Entonces, estos piruvatos se crean y se queman, ¿no? Pero cuando hay oxígeno, estos piruvatos se pueden convertir en ATP. O estos piruvatos se metabolizan por N cantidad de procesos químicos y en presencia de oxígeno y se convierten en ATP. Y se llegan a convertir, estas 2 moléculas de piruvato que les mencionaba, se van a convertir en alrededor de 36 ATP, que es, bastante energía por lo que he investigado. Entonces, precisamente a esto iba con lo que les dije al principio, que mover músculo es metabólicamente más demandante que mover grasa. ¿Por qué? Porque como ya se dieron cuenta, cuando mueves grasa obtienes ATP y de ATP obtienes una gran cantidad en comparación de los piruvatos que obtienes cuando entra la glicólisis en proceso. Entonces, precisamente por esto es más metabólicamente demandante mover músculo a mover grasa.
Entonces, no sé, por eso literalmente ven a la gente, no voy a decir que la gente, uy, sí, súper, no sé, súper mamada y así, porque no. Pero muchas veces no sabemos la razón, ¿no? Que decimos, no manches, o sea, comes muchísimo y como que te sigues viendo muy bien. Es probablemente porque tiene más cantidad de músculo esta persona o más porcentaje de músculo que porcentaje de grasa. Ahora me gustaría mencionarles rápidamente una ley que se llama la ley de Henneman o también conocida como principio del tamaño. Esta ley lo que nos indica es que cuando vamos a realizar un movimiento o esfuerzo con nuestros músculos, recuerden que los movimientos se dan mediante la contracción de nuestros músculos y la vía es nervio-músculo y le indica al músculo que se contraiga. Cuando nosotros vamos a realizar un esfuerzo, utilizamos la menor cantidad de unidades motoras necesarias para hacer dicho esfuerzo. Con unidades motoras simplemente me refiero a la conexión nuevamente nervio con músculo. Entonces, poniéndoles un ejemplo para que lo entiendan de una manera mucho más sencilla, cuando nosotros vamos a hacer cuando nosotros vamos a levantar una pesa de 10 libras, las unidades motoras que vamos a reclutar son, por así decirlo, congruentes con la cantidad de peso que vamos a levantar, en este caso 10 libras. Vamos a reclutar una cierta cantidad de unidades motoras, digamos que tenemos en nuestro brazo el 100% de nuestras unidades motoras. Para levantar las 10 libras por una repetición, digamos que vamos a ocupar el 5% de nuestras unidades motoras más pequeñas, porque hay unidades motoras de todo tipo de tamaños, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? En general. Ahora, si subimos el peso 15 libras, vamos a utilizar evidentemente una mayor cantidad de unidades motoras y van a ser de otro tipo de tamaño porque se relaciona directamente con el peso o el esfuerzo que estemos realizando en dicho momento. Entonces, lo que nos dice esta ley de Henneman es que nuestro cuerpo trata de ahorrar la mayor cantidad de energía. Por eso, solo usa cierta cantidad o la menor cantidad posible de unidades motoras para realizar el esfuerzo que queremos hacer. Como tal, el cuerpo humano siempre está buscando maneras de ahorrar energía. Por eso es que solemos guardar grasa más fácilmente. ¿Por qué? Porque eventualmente la vamos a ocupar, pero aquí es lo que pasa cuando no la ocupamos, ¿no? Y es cuando se convierte en literalmente tejido adiposo, que es pues la grasa que tenemos almacenada, ¿no? La típica lonjita o la llanta que tenemos. Entonces, bueno, me gustaría hacer un recap o un pequeño resumen de lo que vimos en este primer episodio. Y vamos a empezar por lo que fue cómo están conformados los músculos. Recordemos que los músculos no es literalmente, por así decirlo, una bolita, ¿no? Sino que son varias fibras musculares que en conjunto todas estas forman nuestro músculo. Segundo, vimos cómo es que tenemos movimiento en nuestro músculo. Y los movimientos de nuestros músculos se dan a través de contracciones. Estas contracciones se dan de manera nervio-músculo. Nuestros nervios les indican a nuestros músculos, oye, ¿sabes qué? Te tienes que mover. Por lo tanto, se contraen y generamos dicho movimiento. Este proceso empieza en nuestro sistema nervioso con nuestras neuronas motoras superiores que mandan una señal a la médula espinal, a nuestras neuronas motoras inferiores. Y estas, como ya les había dicho, ahora de nuevo, conexión nervio-músculo. Dentro del músculo se tira una sustancia química que se llama acetilcolina y esto funciona para que las fibras musculares se contraigan y por tanto dar movimiento a este músculo. Tercero, vimos qué tipo de energía utilizan nuestros músculos, que como
podemos recordar, era la molécula de los piruvatos que producen una pequeña cantidad de energía en ausencia de oxígeno, pero si hay oxígeno, y no me refiero a oxígeno en el aire, sino me refiero a oxígeno dentro de nuestro sistema o dentro de nuestros músculos, cuando en presencia de oxígeno, recordemos que estas dos moléculas de piruvatos se convierten en alrededor de 36 ATP, que es bastante energía. Recordemos nuevamente, el ATP es la principal molécula de energía, la principal molécula de energía que ocupamos todos los seres vivos. Y pues bueno, esto sería todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si te gustó y aprendiste algo nuevo, regálanos un like y considera suscribirte al canal. Nos puedes encontrar también en Spotify y Apple Music. Y finalmente, muchas gracias por escuchar.